El invitado de hoy es un chef chileno, creador de Yumcha, innovador restaurante en Santiago, donde cada plato se marida con té o infusiones, formado en cocinas de renombre en países como México, Brasil, Austria y Asia, desarrollando un concepto que mezcla técnicas globales con ingredientes locales. Su propuesta íntima e experimental ha sido reconocida en rankings gastronómicos internacionales. Es un apasionado viajero. El chef lleva la curiosidad y el detalle como sello de su cocina. Quiero darle la bienvenida a Nicolás Tapia. ¿Cómo está, chef? ¿Qué tal? Muchas gracias, un placer estar aquí. La primera Feliz. pregunta que quiero hacerte es ¿quién es Nicolás Tapia? Bueno, yo soy cocinero por formación, autodidacta. Soy de profesión ingeniero, ingeniero civil en construcción. Soy chileno. Crecí en México, sí. Me fui a México alrededor de los 12, 13 años y me fui con mi familia. Entonces crecí allá, hice los últimos años de la educación media allá, que en México se le conoce como preparatoria. Y después universidad, y ahí decidí estudiar ingeniería en construcción. Estudié los 4 años de carrera y después trabajé un par de años más y ahí me di cuenta que no era lo mío y me empecé a dedicar a la cocina, que era lo que siempre había querido hacer o tenía mucha curiosidad de ver cómo era el mundo de la gastronomía y nada, tomé la decisión y no me arrepiento para nada hasta ahora. De profesión eres ingeniero, ¿de dónde nace esta pasión por la cocina? Fue como un descubrimiento sin quererlo, básicamente. Fue porque o sea, siempre me había gustado cocinar o siempre me había gustado la cocina, pero nunca la practiqué. De chico veía muchos programas de cocina, los encontraba súper entretenidos, pero nunca me atrevía a practicarlo. Y después, cuando estaba estudiando la carrera, mi familia se fue a Estados Unidos a vivir y a mí me quedaba un año y medio de carrera más o menos y no quería perder todo ese camino que llevaba. Entonces me quedé en México y yo tomé la decisión de decirle a mi familia que se fueran ellos. Yo tenía 20 años, 21 años ya. Eh, Dije, yo me quedo en México terminando mi carrera para no perderla y empecé a vivir solo. Y al empezar a vivir solo fue cuando ya empecé como a meterme mucho en la cocina porque tenía que hacerlo. O sea, vivía con lo justo, eh, universitario. Obviamente me gustaba comer, pero no tenía para salir a comer en restaurantes. Entonces me tenía que cocinar yo sí o sí en la casa. Y, y en esas cocinadas es cuando empezaba a probar cosas, a experimentar, eh, a perfeccionar también. Decía, ya, quiero comerme, no sé, un ragú de boloñesa. Ya, y empezaba a investigar cómo se hace el ragú, los ingredientes, los procesos, los métodos de cocción, todos los detalles que llevan las recetas tradicionales y los ponía en práctica. Y a veces me equivocaba, obviamente, y decía, ya, bueno, si los italianos dejan cocinar el ragú por 4 horas, por ejemplo, eh, obviamente yo no tenía ese conocimiento profundo de cocina y decía, ya, pero ¿por qué 4 horas? No es mucho tiempo, ya yo lo voy a hacer en 1 hora. Y después probaba y no quedaba tan rico, entonces decía, ¿será eso? Ya al siguiente día, la siguiente vez que lo hacía, probaba con 4 horas y veía la diferencia ahí. Y decía, ya, ahora entiendo por qué lo cocinan 4 horas. Y así, con cada plato, imagínate, empezó ese camino. Obviamente lo hacía en mi casita, en mi departamento y para mí solo también. Pero así fui aprendiendo mucho y después cuando como que fui cultivando más ese gusto por la cocina, me empecé a obsesionar con ella, pero sin verlo como un camino, digamos, vocacional también, porque al ser muy joven tenía esa presión de terminar mi carrera y sin que me gustara, hacer que en algún momento me gustara para dedicarme full a ella. Pero después ya cuando me recibí empecé a trabajar y empecé a ver cómo funcionaba el rubro de la ingeniería, eh, me terminé de convencer que no era lo mío, que no iba a ser lo mío, al menos en el corto y mediano plazo, y no quería perder tiempo, así que dije ya, bueno, hasta aquí está, voy a, voy a probar algo que sí me nace, que sí me llama la atención. Y si no funciona, bueno, volveré a esto que ya tengo la base sentada y no pierdo nada en comprobarlo. Y así fue. Bueno, lo intenté y probé en la cocina y nunca más salí de ella. Igual yo creo que son experiencias que uno vive y al final en cocina pasa lo mismo. Yo creo que tuve malas experiencias de inicio en la ingeniería que hicieron que no me gustara la carrera y el rubro en general.
Pero eso también pasa en cocina. Hay muchos cocineros que egresan de sus carreras en los institutos técnicos, por ejemplo, y después tienen la mala suerte que se topan con uno, dos, tres muy malos restaurantes, con malas prácticas, con malos ambientes de cocina también. Eh, y se dan la idea de que toda la gastronomía es así y terminan traumados y dicen, ya, yo nunca más me quiero dedicar a la cocina o a este mundo. Entonces, pasa. A mí me pasó en la ingeniería y después cuando lo intenté en la gastronomía tuve la suerte que mis primeras experiencias fueron muy bonitas, muy llenadoras también. eh, y que hicieron también que no me bajara del barco al inicio en la gastronomía. ¿Cuál fue el punto de inflexión donde dijiste me voy a aventurar a la cocina? ¿Y cuál fue el primer restaurante o el primer lugar que te abrió las puertas para entrar a esta industria? A ver, yo creo que el aventurarme a la cocina lo tenía claro de todos estos años que viví solo y que fui mejorando yo autodidácticamente como cocinero. Cuando yo decidí dedicarme a la gastronomía, la primera vez, intenté inscribirme a un instituto de cocina. Pero no alcancé, por tarado, no alcancé a entrar en el tiempo de admisión. Entonces perdí eso y me tenía que esperar otro año, porque las carreras en la universidad donde yo estaba intentando aplicar en México, de gastronomía eran anuales, no eran semestrales. Entonces yo dije, no, imposible que me espere un año más. Dije, me tengo que meter en un restaurante ya. Y después en un año, con el camino que lleve dentro de restaurantes, veré si vale la pena no volver a aplicar a este instituto o si no ya sigo nomás en restaurantes. Y así lo hice al final. Pues. Y tuve la suerte de que uno de mis mejores amigos, su hermano, justo estaba abriendo un restaurante súper tradicional de comida mexicana en la ciudad donde yo crecí, que es Querétaro, en México. Y mi amigo obviamente conocía toda mi historia, que ya no quería ser ingeniero, que quería dedicarme a la cocina, no sé qué. Y él me abrió las puertas, me dijo, ven sin nada de conocimiento, métete acá y empieza a aprender desde cero. Y eso fue lo que hice. Me metí ahí, empecé aprendiendo todo lo básico, o sea, cómo usar un cuchillo, cómo limpiar una olla, cómo almacenar comida, cómo preparar ciertas comidas también, eh, cómo empezar a sacar un servicio también. Todo ese tipo de cosas básicas las empecé a aprender y a practicar en ese restaurante y ahí me empecé a enganchar mucho. Dije, ya, esto me gusta. Y dije, para no perder el tiempo. Y empecé a ver también que uno aprendía mucho más y mucho más rápido en la práctica, en el restaurante. Entonces ahí yo me empecé a convencer, dije, creo que no es necesario aplicar a un instituto, a una universidad. Me la voy a jugar así y dije, voy a tomar un camino mucho más autodidacta, a mi ritmo y en los ritmos que yo estime convenientes en el ir aprendiendo. Y eso me llevó a que dentro de un año prácticamente estuve 3 meses en el restaurante de mi amigo, absorbí todo lo básico y dije, ya con esta base creo que puedo dar un saltito un poco más alto y probar. Y ahí me cambié a un restaurante de cocina mediterránea, ya con un cierto nivel y reconocimiento en la ciudad. Y también esa base me ayudó a poder entrar ahí, pero a empezar desde cero en ese restaurante. Entonces fue otro aprendizaje duro también porque era pasar de un restaurante amateur a un restaurante profesional y aprender otro tipo de cosas, otro tipo de movimiento, otro tipo de orden, otro tipo de limpieza también, otro tipo de técnica también, otro tipo de ritmo de servicio también, que son más fuertes, más duros. Entonces, así iba. Y 3 meses y estuve en ese restaurante, después pasé a otro un poquito mejor, así. Y cuando completé un año, saltando de restaurante en restaurante, me fui a un restaurante en el norte de México, en Valle de Guadalupe, que es una zona de vinos bien famosa y con restaurantes muy buenos también, muy buena gastronomía. En ese momento tenían 3, si no me equivoco, 3 restaurantes que pertenecían a 50 Best Restaurants. Eso estoy hablando en el 2012, 2013 por ahí. Y yo no sabía lo que era eso, no conocía lo que era el fine dining, no conocía lo que eran los rankings, no conocía nada de eso. Pero sabía que había restaurantes que estaban catalogados como los mejores del continente ahí. Entonces a mí me generó mucha curiosidad y yo con lo que sabía de cocina, que no era mucho tampoco, fui a tocar puertas ahí. Y lo que pasó fue que obviamente no vieron mi currículum y me dijeron no, no es suficiente como para contratarte. Y un amigo ahí me contó
por ejemplo, lo que significaban las prácticas profesionales o lo que significaban los stage, y ahí los conocí. Y me hicieron mucho sentido. O sea, yo sé que para el público en general, para los cocineros, no es normal que uno regale su trabajo, pero yo tenía tanta hambre, tantas ganas de avanzar y avanzar rápido, y me creía el cuento, que yo dije, pucha, si no tengo el currículum suficiente para que me contraten, yo creo que sí tengo el currículum suficiente para que me dejen trabajar gratis, por lo menos. Y ahí fui a un restaurante que fuera de los tres que estaban en el ranking en ese momento, en esa zona, había uno que me llamaba mucho la atención y fui a comer primero. Y gasté los últimos ahorros que tenía en mi cuenta y pagué un menú de degustación ahí. Y me senté y me comí el menú de degustación solo. Lo encontré increíble, nunca había comido un menú de degustación. Fue mi primera experiencia con ese formato. Y ese fue el momento fue como el momento ajá, de decir, puta, aquí es donde, esto es lo que quiero hacer dentro de la cocina, a esto me quiero dedicar. Quiero armar una experiencia como la que viví hoy, donde probé tantas cosas, tantos productos, tantas texturas, tantas combinaciones de sabores también, en una sola comida. Fuimos en crescendo, de menos a más, durante todo el menú. Y dije, esto es lo que quiero dedicarme, no sé por dónde voy a empezar ni a dónde voy a llegar, pero quiero que mi tiempo y mi energía y mi cabeza dentro de la cocina a partir de hoy esté enfocada solamente en este tipo de experiencia, para yo en algún momento crear alguna experiencia así. Y ese fue el punto de no vuelta, yo creo, de no retorno, en el que yo dije, ya, esto es... y ella ayudó mucho que después de terminar el menú me paré, fui a la cocina y les dije, oye, yo hace poquito apliqué acá, no me aceptaron, entiendo que mi currículum no es suficiente, pero me gustaría mucho trabajar acá. Y dije, acéptenme trabajando gratis, y me aceptaron, y al siguiente día ya me incorporé a la cocina y ese momento fue, yo creo que uno de los más importantes de mi carrera, porque ellos me abrieron la puerta de cierta forma a entrar al mundo de la cocina de autor, de la alta cocina, del fine dining, y de ahí no volví, me obsesioné con eso y para mí todos los días eran súper duros porque pasar de un ritmo de una cocina convencional al pasar al ritmo de una cocina de fine dining o de alta cocina, es duro igual, pues, o sea, no, primero el ritmo físico aumenta mucho, son más horas de trabajo, la presión es más alta, el margen de error es mucho menor también, eh, la convivencia también es más delicada porque como hay tanta presión en cada persona y en el restaurante en general, y hay tanta competencia también, los equipos hay mucho más roce, son tratos más duros también. Entonces había que acostumbrarse físicamente a ese nuevo ritmo y sobre todo lo más pesado mentalmente. Había que empezar a entender por qué una cocina tan buena funcionaba así, sin caerte en el camino, sin que al siguiente día digas, ya tiro la toalla, no sigo, no puedo más con este trato, no puedo más con este ritmo, no puedo más con esta presión, etc. Y eso, más que combatirlo con un fuelle físico, hay que combatirlo con la cabeza, o sea, hay que entender por qué funciona así, luego anteponerte y también obviamente saber que nada es personal entre los cocineros. Y lo único que te permite seguir adelante es tu hambre, básicamente. Es qué tanto lo quieres, qué tanto lo disfrutas. Y a mí eso fue lo que me ayudó a seguir y después de un cierto tiempo ya empezar a ver, ya conseguí dominar este restaurante, ¿qué sigue, no? Ahora, si este restaurante era el mejor de la zona, cuáles son los mejores del país? Entonces, ¿cómo puedo llegar ahora a ellos? ¿Cachai? Y así empecé a escalar. Y de ahí no paré, siempre trabajé ya de ahí en adelante, trabajé siempre en restaurantes enfocados en menú de degustación para poder ir entendiendo cómo funcionaba ese formato con otros chefs, con otros restaurantes y en otras partes del mundo también. Y las veces que no trabajaba en restaurantes de menú de degustación era para poder hacer dinero que me permitiera después irme a trabajar gratis a un muy buen restaurante en donde no necesitara un currículum tan elevado como para entrar a trabajar eh, con paga. Entonces era mucho más fácil entrar a trabajar gratis en un restaurante y a mí me convenía más también porque el entrar a trabajar gratis, ellos no esperan mucho de ti y eso te permite también a ti como entrar y abrirte
y el límite lo pones tú. Tú dices, ya, ¿qué tanto quiero aprender en este lugar? No me están pagando, tengo que cumplir con lo que me piden, obviamente, pero tampoco ellos esperan mucho a cambio de mí, entonces puedo estar 2 meses, 3 meses, 6 meses, lo que yo quiera o lo que yo pueda también aguantar. Y en ese tiempo, qué tanta energía le meto, depende de mí, qué tanto quiero aprender. eh, al no estar dentro de la nómina o al no pertenecer al equipo fijo, me permite también, obviamente depende mucho de tu motivación y de qué tanto quieres aprender, pero a mí, por ejemplo, yo siempre aprovechaba eso de que no se esperara tanto de mí para poder moverme en todos lados. Entonces yo decía, ya, una semana quiero estar en cuarto caliente, otra semana quiero estar en cuarto frío, otra semana quiero estar en pastelería, y así voy aprendiendo lo más rápido posible de todo lo que está pasando en el restaurante, porque a veces en un equipo de cocina así, si estás contratado, te asignan una estación y de ahí no, esa es tu responsabilidad, no sales. Y no puedes, o te cuesta, o te toma más tiempo saber qué está pasando en el resto del restaurante. Quiero hablar de los restaurantes que más te han marcado. En la presentación mencioné que has estado en distintos países. ¿Cuáles son los restaurantes, los lugares que más te han marcado en tu carrera? A ver, yo he trabajado ya más o menos como en 18 a 20 cocinas. De esas 20, yo creo que un poquito más de la mitad, 12, deben ser de muy alto estándar, con menú de degustación, con premiaciones, con menciones, con rankings, etc. Pero yo, si tuviera que mencionar tres, obviamente la primera es el restaurante de mi amigo, el que me abrió las puertas. Sin esa oportunidad no podría haber empezado y no estaría donde estoy hoy a veces, con los tres no estaría donde estoy ahora. El segundo es este restaurante de menú degustación que me abrió las puertas a la alta cocina, donde yo conocí el formato de degustación, lo probé y después me metí y empecé a conocerlo internamente, cómo se trabaja en un restaurante que trabaja este formato. Este restaurante se llama Corazón de Tierra, estaba ubicado en el Valle de Guadalupe, ya no existe más, cerró lamentablemente. Pero el chef, que es ahora un gran amigo mío, se llama Diego Hernández, acaba de abrir, después de tantos años de haber cerrado este restaurante, volvió a abrir hace 6 meses, ahí mismo. Y yo estuve con él en enero, no alcancé, abría en febrero, imagínate, no alcancé a probarlo y tenía muchas ganas, pero por un par de semanas no alcancé a estar ahí. Ese segundo, y el tercero es un restaurante en Brasil, en Río de Janeiro, que se llama La Sai. Es un restaurante que en el tiempo que yo fui, en el 2017, ya era un restaurante que pertenecía a 50 Best en Latinoamérica. Ya era conocido, tenía apenas 3 años, que es lo que tenemos nosotros ahora acá, 3 años. Y ahora actualmente, ya con 10 años ya de vida, es uno de los mejores restaurantes del mundo. Ya está en el 50 Best mundial, ya está en los primeros lugares del 50 Best latinoamericano también. Tiene 2 estrellas Michelin en Brasil. Es un restaurante que ha evolucionado muchísimo. Y ese restaurante, para mí, yo creo que de los tres es el más importante de todos, porque ese restaurante me dio estabilidad, me enseñó a trabajar. Que uno va a un restaurante y generalmente cuando tienes poca experiencia, tú vas a trabajar en un restaurante y lo que está como prioridad en tu cabeza es siempre aprender recetas, aprender a trabajar ingredientes, aprender sabores, etcétera, cosas así. Que es lo más básico en un cocinero y obviamente es lo más importante también. Pero se te olvida que a veces no sabes trabajar. Y la SAI lo que es, aparte de una escuela de productos brasileños y de técnica y de sabores, la SAI, su fuerte es una escuela de trabajo. Te enseña de una manera súper dura, porque el tiempo que yo estuve en la SAI sufrí bastante, pero después uno entiende cuando lo ve para atrás que todo tiene sentido, porque era el porqué de todo lo que te hacían hacer ahí. Ese restaurante a mí me enseñó a trabajar y me puso un antes y un después en mi carrera, en estructura, en orden, en limpieza sobre todo. Y eso para mí es fundamental en un cocinero porque cuando tú aprendes a trabajar rápido, ordenadamente, eficazmente, limpio, cuando consigues tener disciplina en tu forma de trabajo, entiendes que la disciplina a la larga te hace mejor cocinero porque te ayuda a trabajar más rápido también, te ayuda a trabajar más inteligentemente, te ayuda a trabajar más pulcramente, hace que todos los detalles salgan mucho mejor que
que trabajando de una manera más desordenada o más a tu ritmo. Entonces ahí cuando entiendes que la disciplina es fundamental en un cocinero y en una cocina, yo creo que maduras también como cocinero y pasas de ser un cocinero amateur o también profesional puede ser, pero ya pasas a ser algo más que ya te permite apuntar a otras cosas. Ya puedes pensar en llevar una cocina a tu cargo, tener un restaurante, tener puestos de jefatura, etcétera. Entonces yo creo que esos tres lugares, eh, por poquito, no digo que haya una gran diferencia, pero por poquito, si tengo que elegir a uno, es el restaurante brasileño La Salle. Quiero darme un salto en el tiempo, más específicamente a tu llegada a Chile. ¿Qué te trajo de vuelta a Chile? En primera instancia, yo creo que la nostalgia de volver al país después de tantos años y de ver qué estaba pasando también y de ver si había puertas que se pudiesen abrir. Explorar, básicamente, curiosidad de volver a tu casa y ver cómo está todo, qué están haciendo, si hay lugar para ti, para hacer algo. Esa fue cuando volví después de muchos años por primera vez. Y volví y empecé a probar muchas cosas. Fui jefe de cocina en un hotel en Valparaíso, después agarré un proyecto bien grande, ambicioso en Vitacura, en Santiago, como jefe de cocina también. Pero nada que me dijera, aquí me quedo. O sea, hasta ese momento había tenido una vida bien de patiperro, de nómada, de cocinero nómada, cocinando en muchos lugares en el mundo. Cuando llegué a Chile venía con la misma intención, de ver que si hay algo y si hay algo que valga la pena, considerar a lo mejor quedarse acá y si no, chao, vamos a agarrar maleta y buscar suerte en otro lado y seguir moviéndonos. Y eso fue lo que pasó un poco al principio, porque cuando terminé el proyecto en Vitacura, fue cuando me fui de Chile nuevamente y hice este viaje gigantesco a China, donde nace la idea del restaurante que tenemos ahora, de Yumcha. Y yo creo que al nacer esa idea en China, de este restaurante, cuando empiezo a descubrir China gastronómicamente y empiezo a descubrir el té, que para mí el descubrimiento del té fue como también un antes y un después en mi carrera y obviamente en mi vida personal también. Me empiezo a enganchar, a obsesionar con este producto, con esta bebida y empiezo a conocer esta cultura que tienen los chinos de comer con té y al principio lo veo como algo nuevo, novedoso, como digo, esto nunca lo había visto. Increíble cómo los chinos tratan el té, cómo lo beben, cómo lo producen, la historia que hay del té, cómo lo incorporan a la comida también, cómo hay comidas que lo hacen, en el que el té está muy presente. Y al principio lo veo como algo único y novedoso y digo, esto es solamente de China. Ya. Y después con el pasar del tiempo en el viaje, ya no lo empiezo a ver como algo único, sino que lo empiezo a asimilar mucho a lo que tenemos en Chile. Y digo, oye, pero si esto en Chile igual existe, o sea, aquí lo estoy comiendo, lo estoy probando con otros sabores nomás, pero... Y ahí empiezo a hacer vuelta atrás con la cabeza y digo, todas las onces que hacíamos con mi familia, al final era esto, o sea, era sentarnos en la mesa, en grupo, con la mesa llena de comida y tomando té. Entonces ahí empiezo a hacer empiezo a conectar muchos puntos y digo, pucha, esto que estoy descubriendo ahora creo que en otro idioma está presente en Chile. Creo que no es mala idea armar un restaurante donde el té sea protagonista, porque al final en cada mesa chilena el té es protagonista siempre. A lo mejor la gente no se da cuenta, pero el té es algo que no puede faltar en cada mesa chilena. Y si yo le digo el día de mañana a un chileno, vas a ir a comer con té a un restaurante, lo único que va a encontrar raro el chileno es que sea en un restaurante, no que vaya a comer con té. Que si eso yo lo pongo, yo siempre cuando tomo la decisión de hacer este restaurante digo, ¿a dónde lo hago? ¿En donde crecí o donde nací? ¿Lo hago en México o en Chile? Y esa fue la decisión al final, porque digo, si yo le digo a un cliente, vas a ir a comer a un restaurante, o sea, vas a ir a comer con té a un restaurante, ¿dónde hace menos ruido eso? Y dije, en Chile. En Chile, al final, lo único que va a encontrar medio extraño a la gente es que el comer con té sea en un restaurante y no en la casa. En cambio, en México,
Ya, el comer con té es algo totalmente raro, anormal. Y afuera en un restaurante todavía, más todavía. Entonces ahí digo, ya, creo que esta idea está pintada para probarla en Chile. Y ahí yo lo tenía bien claro. Yo decía, si esta idea funciona en Chile, creo que me voy a quedar ahí por mucho tiempo. Y si no, bueno, ya probamos una idea y fue nuestro primer emprendimiento. Y si no funcionó, ya buscaremos con qué seguir después más adelante. Pero bueno, después de 5 años, porque eso fue justo antes de la pandemia, el viaje a China, y después volvimos a Chile por obligación, básicamente por la pandemia. Pero esos 2 años de pandemia, previos a los 3 años que llevamos abiertos, también fueron de prueba y error, de gestación del restaurante, de probar mucho té, de entender el té, de probar recetas en la casa también. Entonces, en realidad el proyecto tiene 5 años de vida. Como formalmente son 3 como restaurante, pero en gestación son 5, donde se pensó la idea, se probó y se le empezó a dar forma también a todo. Y después de estos 5 años podemos decir que obviamente no sé si voy a estar el resto de mi vida en Chile, pero por lo menos esto, mientras tenga vida, me va a tener fijo acá de alguna forma. ¿Qué significa Yumcha para ti? Más allá de lo literal, más allá de la traducción, algo más sentimental, un concepto más sentimental, ¿qué significa para ti? O sea, el Yumcha como tal es una tradición que yo descubrí en China, donde la gente se junta en grupo a compartir comida tomando té. Y de ahí yo creo que hay muchos análisis, como lo quieras ver tú, pero yo lo siento mucho como un momento de reunión, básicamente, de compartir, de conversar, de disfrutar también, que es esa misma sensación. A mí eso es lo que me genera la once, por ejemplo. Yo agradezco mucho que en Chile culturalmente tengamos la once como la última comida del día, porque es un punto de reunión mucho más cercano que una cena en sí como tal. Y valoro mucho esa comunión que se genera alrededor de la mesa, de una mesa con 11 comida, de la once chilena, con familias, con amigos, con colegas también de trabajo. Entonces yo creo que el Yumcha también genera eso, una comunión, un momento de compartir y de encontrarse con los conocidos, con los seres queridos y a través de un goce, porque al final lo rico del Yung Cha y de la once es que no es un plato de comida solamente, como en una cena normal, es un menú de degustación de cierta forma. Son muchas cosas que estás probando, muchas cositas, muchos sabores. En la once, en el Yung Cha son platitos que vas picoteando con sabores muy intensos, sabores chinos. Y en la once es el pan como transporte a muchos sabores que conforman la mesa de la once, que van dentro del pan. Charcutería, quesos, mermeladas, huevo, palta, tomate, etcétera. Entonces, al final es un menú de gustación porque yo a las 11 siempre, cuando está llena la mesa, lo que hago es pesco un pedazo de pan y voy sacando trocitos. Y un trocito con palta, y un trocito con jamón, y un trocito con queso, y así. ¿Cuál es el rol de la estacionalidad en el restaurante? Y tomado eso, ¿cuál es la relación con los productores? Nosotros trabajamos la estacionalidad y tratamos de adaptarnos a ella sin caer tampoco en lo forzado ni en el cliché. Ya, actualmente yo creo que hay muchos restaurantes en el mundo que usan este tema de la estacionalidad como caballito de batalla eh, para ponerlo como el concepto principal del que trabaja en la cocina. Nosotros lo hacemos porque al final estamos en un país, en un territorio que tiene estaciones muy marcadas. Y nos guste o no nos guste el concepto de estacionalidad, nos tenemos que adaptar porque los productos dejan de aparecer sí o sí. Y aparecen otros nuevos también sí o sí. Entonces nosotros lo que aprovechamos es, nos subimos a ese tren natural de la estacionalidad en Chile para identificar cuáles son los productos que están en su mejor momento en cada estación e intentar incorporarlos de manera natural al restaurante, no forzarlos, ¿ya? No forzar la incorporación de un producto solamente porque está de moda o porque está de temporada,
Eh, Cada creación de plato en nuestro restaurante está ligada completamente al sabor del plato final. Entonces, si el producto de temporada es bueno y nosotros con nuestro conocimiento conseguimos incorporarlo a un plato y al menú de manera que el producto se entienda y la gente venga y diga, ah, hay castañas ahora en Santiago, vamos a hacer un plato con castaña, y cuando lo pruebe la gente diga, esto sabe a castaña, la identifico. Y aparte está rico, está sabroso. Si con eso nosotros conseguimos incorporar la estacionalidad, súper bien. Pero no la forzamos, no es que nos obliguemos a trabajar con el producto de temporada y lo forcemos, lo incorporemos de una manera forzada, sí o sí, y después si está rico o no está rico, si funciona o no funciona, si tiene sentido o no tiene sentido, si la gente lo entiende o no lo entiende, eh, da igual, pero el producto de temporada está ahí. Nosotros no lo vemos así. Hay muchos platos que vas a otros restaurantes y los pruebas y dices, no, estamos usando productos de temporada, eh, hacemos un plato con tal y tal ingrediente, y después tú pruebas el plato y no lo encuentras por ningún lado ese ingrediente. Entonces lo hacemos de esa forma, ¿ya? Eh, yo no tengo ningún problema con usar tomate en invierno o usar alcachofas en verano. Ya, es mucho más difícil encontrarlas y sobre todo encontrarlas de buena calidad. Pero si llegan a estar en buena calidad, yo las uso igual. A mí, que me digan, ay, ¿por qué usáis tomate en invierno? ¿Por qué usáis alcachofa en verano? Sé que, bueno, da igual. Yo lo que te voy a poner está bueno, te lo voy a poner porque está bueno. Obviamente en invierno y en verano es mucho más difícil encontrar productos de otra temporada en su, en su mejor calidad. Y la relación con los productores es la misma. Trabajamos con productores. Trabajamos con, por ejemplo, el tema de las verduras. Trabajamos con un proveedor gigante que nos trae verduras de La Vega y de Lo Valledor, ¿ya? Que es como el por mayor. Y trabajamos con productores pequeños que se encargan de trabajar productos específicos, de las hierbas aromáticas, de las cales, por ejemplo, de los tubérculos, etcétera. Y con ellos trabajamos porque traen productos muy buenos. O sea, no. En segundo lugar queda que sea un productor independiente o un productor orgánico. Eso lo valoramos también, pero no es el por qué trabajamos con ellos. Hay muchos restaurantes también que trabajan solamente con productores orgánicos porque son productores orgánicos. No sé si me explico. ¿Cachai? Entonces, y a veces los productores orgánicos no siempre tienen el mejor producto. Nosotros con los productores orgánicos que trabajamos porque probamos su producto y está exquisito, está muy bueno y no lo encontramos en ningún otro lado. Entonces, primero el producto manda, la calidad del producto manda. Después yo veo de dónde viene. Si es un producto importado, si es un producto orgánico, nacional, etcétera. Obviamente siempre vamos a intentar usar producto local, pero si un producto importado es mejor que el local, a mí me da igual, yo lo uso igual. O sea, al final lo que quiero es darle el mejor producto al cliente. No me interesa contarle la mejor historia al cliente, ¿sabes? ¿En algún momento sentiste que el concepto ha sido incomprendido? Yo creo que de manera específica con nuestro concepto como tal, no. Yo creo que ha tenido muy buena acogida, la gente cuando se anima a probarlo está muy receptivo, muy abierto también. Pero obviamente hay una previa que es el miedo de la gente a animarse a probar un restaurante de cocina de autor, de menú de degustación, una experiencia gastronómica. Y eso pasa en todos lados. En Chile es más todavía, porque el público ahora es mucho más, pero hace muchos años no era un público tan sibarita, tan aventurado en la comida. Ha ido mejorando muchísimo en los últimos 15 años, 10 años, y eso se nota actualmente. Pero igual no es un público que podamos comparar con el público de Lima, por ejemplo, o de Ciudad de México, o de Sao Paulo, donde son sibaritas y gozadores de verdad. Y no solamente eso, sino que también les gusta invertir en comida. Los públicos de las ciudades que te menciono son gente que dentro de su presupuesto mensual hay mucha plata destinada a invertir en comer bien y en probar cosas nuevas. Acá en Santiago, como te comento, cada vez es más.
y es algo que está creciendo y yo lo valoro muchísimo, pero tampoco es al nivel de esas ciudades. La gente no... Hay mucha gente que sigue prefiriendo ir a una fuente de soda, comerse un buen sándwich, que ir a un restaurante a probar algo distinto. Hay mucha gente que sigue prefiriendo comerse su salmón congelado de pésima calidad a probar un pescado distinto dentro de la gran variedad de pescados que tenemos en, en Chile. Y sigue habiendo mucha gente que prefiere comerse una pasta italiana que probar algo de cocina tradicional chilena. ¿Cómo han manejado las críticas y las expectativas de los comensales? Bien, yo creo que la expectativa siempre es algo que es muy abstracto. El yumcha como imagen hacia afuera es algo bien como nebuloso. La gente que no ha venido nunca escucha del restaurante, lo ve en redes sociales, lo ve en la página de reservas. Tampoco hay mucha información, mucha imagen que se pueda dar una idea perfecta de qué se va a encontrar acá. Entonces, eso para nosotros es un arma de doble filo. Es ventajoso y desventajoso al mismo tiempo. Es desventajoso porque cuesta más enganchar al cliente para que se anime a venir, al tener tanta incertidumbre y obviamente sabiendo que va a pagar un precio relativamente elevado. No es fácil tomar esa decisión de decir, ya me quiero ir a gastar tanta plata a un restaurante donde no sé qué voy a encontrar. Pero es ventajoso también porque el factor sorpresa aumenta muchísimo. Eso hace que el que se anime a venir, a decir ya, a ver qué me voy a encontrar, cuando llega acá, ¡pum!, se sorprende de una manera mucho mayor porque empieza a encontrar muchas cosas que no se imaginó. Entonces, obviamente hay mucha expectativa, muchísima, y esa expectativa nosotros nos desvivimos para que cuando llegue acá y se siente en la mesa, esa expectativa se sobrepase. ¿Ya? Es bien difícil el desafío, pero ese es nuestro norte, eso es a lo que le dedicamos todo el día en cocina, en servicio, en concepto también. Es decir, ya el que se animó, no vamos a hacer una pega de darle toda la información a la persona antes de venir, porque sería lo más fácil quizá. La pega nuestra es decir, el que se animó a venir, se lo vamos a agradecer infinitamente, sorprendiéndolo de la mejor manera posible. ¿Cómo siente el panorama gastronómico chileno? ¿Siente que en la escena gastronómica hay mucho ego? Sí, o sea, el ego siempre va a estar. Siempre va a existir en las escenas gastronómicas de cada país. Yo he tenido la suerte de viajar harto a cocinar afuera estos últimos 2 años y he podido ver y conocer un poquito cómo funciona la escena gastronómica en Colombia, en Ecuador, en Argentina, en Brasil, en México, en Salvador, en Guatemala, prácticamente en toda Latinoamérica. Y en todas hay un común denominador, que hay personalidades fuertes, y las personalidades fuertes están destinadas a chocar entre sí en algún momento. Obviamente puede haber comunión, puede haber parcería, todo, pero también siempre va a haber conflicto y siempre va a haber choque. Entonces, y el choque y el conflicto entre las personalidades gastronómicas fuertes siempre viene por el ego. Entonces, el ego siempre es algo que va a existir, no se va a erradicar. El ego también ayuda, es como una gasolina para que la gente siga adelante y se crea el cuento y pueda mejorar y todo eso. El ego es mal visto, yo creo, pero tiene sus cosas buenas y sus cosas malas como todo también. Pero bueno, yo creo que eso está presente en la escena gastronómica de Chile, de Santiago. Te puedo asegurar que en menor medida que en muchos otros países de Latinoamérica. Hay otros países donde se tiran las mechas entre ellos, se hacen la guerra así directamente en grupos, no sé qué. Aquí yo creo que no existe, no hemos llegado a eso, todavía hay un grupo, o sea, los actores importantes que están acá en Chile, de cierta forma existe comunión, una sana comunión todavía. Te puedes sentar con quien quieras, a compartir una copa de vino, a cenar juntos, a conversar. Puedes estar o no de acuerdo en cómo hacen las cosas ciertos personajes, pero al final no hay mala onda, no hay cizaña, no hay... solamente hay puntos de vista diferentes y al final del día cada quien forma su camino o realiza sus estrategias de acuerdo a cómo uno ve
la gastronomía desde un punto de vista personal, desde un punto de vista ético también, que a lo mejor difiere de como lo ven otros personajes. Pero hasta ahí llega, o sea, al final igual nos sentamos, compartimos, convivimos y al final del día el común denominador es que estamos de distintas formas, pero estamos preocupados de que la gente, de que el chileno cada día salga más a comer y exija más como comensal, y por otro lado también de que venga más gente de afuera a conocer y a probar lo que está pasando en Chile. Ahora, como resumen general, yo creo que lo que hay ahora en Chile está entretenido, está bueno. No sé si lo podríamos decir hace 15, 10 años, pero ahora yo hablo de lo que pasa ahora, que es donde tengo la suerte de estar participando y también de conocer y ver a fondo otros proyectos y otras entidades. Es un nivel digno de mostrar hacia afuera y de sentirse orgulloso y de traer a alguien de afuera y decirle, si en una semana, si vienes por una semana, puedes almorzar y cenar los 7 días de esa semana en lugares muy buenos, ¿sabes? Y no solamente hablo de restaurante especializado o fine dining o cocina de autor, sino que yo hablo en general, o sea, lo puedes llevar a una persona a tener una experiencia gastronómica súper entretenida e interesante. Lo puedes llevar a Boragó, por ejemplo. Lo puedes llevar a la pulpería Santa Elvira o a Yumcha, hablando de una experiencia gastronómica. Pero también lo puedes llevar a comer producto, a La Calma, por ejemplo. Lo puedes llevar a comer algo más diferente, pero más relajado, por ejemplo. Restaurantes como el Cora Bistró, Tony Lautaro. Puedes ir a llevarlo a tomar un muy buen desayuno, a Recreo con Hambre, a Hugo Comedor, a Caos. Puedes ir a comer comida muy buena tradicional chilena, a Ana María, a los deportistas en Valparaíso. Los puedes llevar a un sinfín de cafeterías de especialidad increíbles acá. Tiene Félix, tiene el Reset, tiene Black Mamba. Entonces, no paras ahí. Y eso es lo entretenido, que yo creo que hace años a lo mejor no lo podías hacer en una semana. Tenías 2, 3 lugares que mostrar y el resto era ya a ver con qué relleno, ¿no? Voy a tener que usar un restaurante italiano, un restaurante francés para rellenar la agenda, etc. Yumcha fue el único restaurante chileno mencionado en la revista Time y también recibieron un reconocimiento en The Best Chef con el cuchillo. ¿Cuál fue el impacto que tuvo estos reconocimientos para ti y para el equipo aquí también? Fueron muy seguidos, pero yo creo que muy distintos uno a otro. El de Time fue increíble porque para nosotros fue o sentó un precedente a nivel nacional, porque no es un ranking gastronómico, es algo completamente, o es algo mucho más transversal, mucho más genérico. Cuando nos dieron la noticia, como que a mí personalmente me costó un poquito digerirla, porque por lo mismo que te digo, o sea, fue como, no es gastronomía, no me están reconociendo por gastronómicamente. Que si hubiera sido, igual es impactante, es importante. Cuando nos llegó la notificación de 50 Best el primer año, fue un momento súper emocionante. Cuando nos llegó este cuchillo de Best Chef también fue un momento súper emocionante. Pero también dices, ya, pero este reconocimiento es gastronómico. Entonces también no es tan sorpresivo, porque a lo que te dedicas y a lo que le has metido energía durante 3 años, con todo, es a gastronomía. Entonces es igual coherente que en algún momento, si te van a reconocer, los que te van a reconocer son los que se dedican a reconocer gastronomía a nivel internacional. Pero Time no, Time es más transversal. O sea, Time, cuando nos llegó la notificación, el enunciado en el mail decía: ha sido elegido dentro de los 100 lugares más excitantes en el mundo. Y después, cuando empiezas a ver el desglose, en esa lista maravillosa hay restaurantes, pero hay hoteles también, hay cruceros, hay parques nacionales, hay parques de diversiones, hay reservas naturales, hay de todo. Y esa lista está pensada para todo público, no solamente para público gastronómico.
Entonces tú perfectamente el día de mañana, no sé, este es un ejemplo bien estúpido que puse cuando nos mencionaron, pero yo dije, si yo el día de mañana me diagnostican con cáncer y me dicen tienes 6 meses de vida, yo por ejemplo usaría esa lista para decir qué cosas de aquí quiero hacer o puedo hacer en estos 6 meses de vida antes de morirme. Porque abarca todo. O sea, que comparen la visita a Yumcha, la comparan con hacer el safari en el Kilimanjaro, por ejemplo, o recorrer, no sé, un museo antiguo en Kioto, una cosa así. Entonces, por eso nos causó, fue un impacto súper fuerte. Y después cuando lo publicaron, se tradujo inmediatamente en un impacto fuerte de reservas, de económico al restaurante, que nos ayudó a pensar en otras cosas más adelante, ya no solamente en sobrevivir o en invertir a baja escala, sino que ya ese impacto económico nos permitió prácticamente reinvertir en modificar todo el restaurante como siempre lo habíamos querido. Y la ventaja es que fue seguido de los premios gastronómicos, entonces se hiló todo y tuvimos un cierre de año súper movido, entretenido, fuerte. El cuchillo yo no me lo esperaba porque ahí yo creo que hubo un error de comunicación en el que nunca me llegó una notificación de ello. Entonces, el día de la ceremonia, es una ceremonia que yo sigo hace años, la veo para ver quiénes son los mejores en el mundo año tras año y para mantenerme al corriente en información por lo menos de cómo funciona o cómo se está moviendo el rubro internacionalmente. Y entonces siempre la veo. Y el día de la ceremonia yo tenía que hacer trabajo de computador y dije, ya, mientras lo hago en la mañana voy a poner aquí mi teléfono y mientras hago el trabajo voy a estar viendo la ceremonia. Entonces imagínate la sorpresa que cuando estaba, no sé, llenando planillas de Excel y viendo la ceremonia, de repente veo mi cara ahí y yo así de, ¿qué? ¿Qué es esto? E inmediatamente como que rebobino la transmisión en vivo para ver si era real o si estaba no sé qué. Y claro, estaba pasando. Y después, claro, dije, qué raro, nunca me llegó nada, no me avisaron. De haber sabido, a lo mejor me hubiera organizado para ir a la ceremonia. Y bueno, le mandé un mail inmediatamente a la organización y les comenté y me dijeron, sí, pucha, mira, esta es la información que nos dieron de ti, que no sé qué. Y claro, en el correo había un error de letra, en el @yumcha.cl creo que habían puesto Yuncha con N, entonces nunca llegó el correo, una cosa así. Pero bueno, fue bonito, fue el primer reconocimiento individual que tuvimos en el restaurante. Que fue ya un reconocimiento directamente a mí como jefe, como chef, como cocinero, como líder del proyecto. Pero bueno, ese premio igual lo disfrutamos con el equipo y les hice saber que obviamente, si bien el premio traía un nombre, el premio, como todos los demás, era un premio grupal, porque si no es por el equipo de cocina y el equipo de sala, no podría yo estar considerado también para ganar ese premio. ¿Qué tendencias crees que en el futuro marcarán la alta cocina en Latinoamérica? Yo creo que la alta cocina siempre va a existir, porque siempre hay, de parte del cocinero, siempre hay un deseo de expresión artística, y creo que la alta cocina es la mejor, no sé si la única, pero es la mayor y mejor forma de expresión artística que hay dentro de la gastronomía. Entonces siempre va a existir ese escape, de alguna forma, de que el cocinero proyecte y muestre sus ideas más personales a través de una alta cocina. Y después, de parte del cliente, siempre va a haber un deseo de probar algo distinto. Y obviamente ese nicho de clientes es mucho menor al gran universo de gente que consume gastronomía. Pero ese nicho pequeño siempre va a estar. Ahora depende mucho de la oferta que haya, porque hay obviamente el tamaño de la oferta en alta cocina sí está
ligada estrictamente al tamaño de la demanda. Si el nicho es pequeño, acá en Chile, en Santiago, por ejemplo, pasa eso. El nicho de curiosos gastronómicos, como yo le llamo, o foodies o sibaritas, ¿ya? Es súper pequeño. Entonces es imposible pensar que en Santiago el día de mañana hayan 10 restaurantes de menú degustación. No, no se va a poder. Se puede intentar, pero tarde o temprano van a ir muriendo en el camino. Pero yo creo que sí, la alta cocina siempre va a existir por esos dos motivos. Yo creo que van a haber dos tendencias claras a futuro. La primera es que el restaurante como tal de experiencia gastronómica, mientras más detalles tenga, mientras más personal sea, mientras más artístico sea, por así decirlo, los costos de operación siempre van a ir siendo mucho más elevados. Los recursos humanos se irán encareciendo, los insumos también, el coste de operación de servicios, luz, agua, gas, todo eso va a ir subiendo siempre. Entonces, obviamente ese costo se va a ir traspasando al cliente y el costo de vivir una experiencia gastronómica cada vez va a ir siendo más caro, ¿ya? Eso por un lado. Entonces, eso va a hacer obviamente que se vaya segmentando mucho y que, no sé, de aquí a 20 años, obviamente, si ya es difícil acceder a una experiencia gastronómica, en 20 años va a ser todavía mucho más. Va a ser para un grupo mucho más reducido todavía. Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que van a ir creciendo, van a ir apareciendo muchas ofertas también de gente que quiere mostrar una alta cocina, pero que ya sea porque no tiene los medios para hacerla a un nivel de ultra detalle, o porque simplemente no quiera y quiera democratizarla un poquito para que más gente pueda tener acceso a ella. La alta cocina va a tener otra vertiente también que va a ser mucho más informal, que ya está sucediendo ya hay mucha gente que está haciendo propuestas de cocina de autor, mucho más informales, más relajadas, con cosas para compartir al centro de la mesa, eh, que yo lo encuentro increíble, o sea, es una vertiente mucho más accesible para todos también y de menor coste, por así decirlo. Igual el margen de ganancia no es tan alto. O sea, al final, si haces alta cocina, en cualquier formato, eh, es peor negocio que un restaurante de volumen, siempre, siempre. Pero bueno, al final los que hacen alta cocina es gente que obviamente quiere tener un buen negocio, quiere ganar plata, pero tampoco es lo que le quita el sueño. O sea, hay mucha gente, la gente que se dedica a esto a nivel ya de un detalle monumental, hay gente que apunta a excelencia, hay gente que le encanta la comida, le encanta la cocina, quiere proyectar eso también en el cliente, mostrárselo. Son otros objetivos, aparte de la plata, aparte de ganar dinero y de que el negocio sea exitoso. Que eso tiene que ser, obviamente. O sea, también cualquier negocio que uno monte en gastronomía, así sea la idea más romántica y más personal que sea, tiene que ser negocio. Ahora, que dé mucha plata o que dé poca plata, ya depende de cada quien, de qué está dispuesto a sacrificar. Pero tiene que dar números, tiene que ser con números azules, si no, ¿para qué? Justamente diste en el clavo al hablar de los números como tal. Eres chef, pero al mismo tiempo no hay que olvidar que eres emprendedor, eres un empresario gastronómico de alguna u otra forma. ¿Qué desafíos más complejos han notado en este camino, en este proceso? Pues yo creo que igual todos los desafíos normales que aparecen al momento de crear y llevar un negocio, siempre vas a tener problemas o desafíos con manejar personas, que es súper fuerte y delicado, eh, porque al final dependes de ellos, de todo tu equipo de trabajo. Sin ellos, tú no eres nada, el restaurante no es nada. Entonces hay que apuntar siempre a que ellos estén lo más cómodos y felices posible dentro del ambiente de trabajo. Pero aún así es difícil porque al final es gente con la que compartes todos los días y todo el día. Entonces se termina transformando, te guste o no te guste, se termina transformando en tu familia y los ves
y compartes más con ellos que con tu propia familia. Entonces empiezas a conocerlos ya a profundidad en el día a día, ellos te empiezan a conocer a ti también, y empiezan a aparecer todas las cosas buenas y las cosas malas. Y la convivencia es eso al final, pues la convivencia de estar todo el tiempo juntos, es lo mismo que pasó en pandemia. ¿Cuántas parejas, después de pasar 2 años encerrados en pandemia, no hubo un punto medio? O se fortaleció mucho la relación, o ya dijeron, no podemos seguir conviviendo. Y en la cocina pasa mucho también. Estamos todo el día juntos, todos los días. Llega un punto en el que ya nos cansamos, obviamente, o que no nos aguantamos, o que alguien llegó de malas y eso contagia a todos los demás. Pero también al revés, o sea, hay momentos en que nos disfrutamos, nos reímos, nos levantamos entre todos también, eh, nos escuchamos. Si alguien tiene un problema, oye, pues yo creo que, no sé, quizás te conozco mejor que tu hermano o que tu mamá, te puedo dar un mejor consejo. Entonces eso es lo más difícil, como el factor humano en el día a día de un equipo tan coercivo en el que compartes todo, de sobrellevar eso mentalmente, psicológicamente. eh, yo como jefe y como líder también, pues tengo que escuchar a todos, intentar mantener contentos a todos también, apaciguar, levantar, eh, escuchar, eh, calmar ánimos, levantar ánimos, etcétera. Entonces, aparte de llevar un negocio conceptualmente, que ya es difícil, hacer que un concepto tan personal, atraer a la gente a que lo venga a probar y que lo entienda y que lo disfrute, eso ya es un desafío grande por un lado. Después tienes el desafío administrativo, que es ordenar la empresa, ordenar el negocio para que dé los números, para que si quieres hacer este tipo de cocina, tenerles un buen sueldo a los chicos, pagarle a tus proveedores a tiempo, tener el refrigerador que siempre quisiste tener, la máquina de helados que siempre quisiste tener, todo, al final del mes los números de. Entonces ahí hay un desafío también administrativo bien pesado, que ahí sí yo agradezco, por ejemplo, mi formación de ingeniero, que me ha ayudado mucho a ser estructurado, a ordenarme, etcétera, etcétera. Es el segundo desafío, y el tercero, el humano, el que te comenté. El humano, ya que al final prácticamente, aparte de ser dueño del local, chef, empresario, administrador, community manager también, eh, te toca hacer muchas veces y prácticamente todos los días, con el grupo entero o con alguien en específico, tienes que aprender a ser psicólogo también. Para mí esos son los 3 desafíos más importante. En muchos negocios el desafío humano y el desafío administrativo está presente siempre, y después el desafío conceptual depende de cada negocio. Esa es una estrategia que tienes que ir creando y moldeando día a día para ver cómo vas vendiendo, cómo consigues cada vez vender mejor tu producto a la gente que no lo conoce o no lo entiende. Porque es mucho más fácil vender un completo, o venderle la idea de comer un completo a la gente, que de venir a comer un menú de degustación con maridaje de té, con propuestas de sabores asiáticos, pero con una mirada de producto chileno, donde tiene que invertir. O sea, no es barato. Y no es barato porque yo quiera cobrar caro, sino que estoy cobrando lo que me cuesta realizar eso. Aquí uno de los conceptos principales o el autor principal es el té. ¿Por qué decidiste irte por ese camino y no tanto por el de los vinos, que siendo Chile un país tan vitivinícola? Bueno, precisamente por los vinos. Voy a redondear la pregunta para que lleguemos después, entiendas por qué por el vino elegimos el té. Primero porque mi carrera, la mayor parte de mi carrera la he hecho en restaurantes de menú de degustación, donde el default como bebida acompañante es el vino siempre. ¿Ya? Y eso es
en el mundo entero. Si tú vas a un restaurante de menú degustación en Brasil, en Colombia, por ejemplo, en México, que son lugares donde no hay una cultura de vino tan fuerte, ese tipo de restaurantes trabajan el vino siempre. Y traen vinos importados de afuera, de Europa, de Sudamérica, de Chile, Argentina, etc. Pero lo hacen porque es el modelo europeo al final. Dicen, la alta cocina tiene que ir con vino siempre. Y cuando te formas en restaurantes así, ya lo incorporas como un mantra, como algo que no se debe cambiar, que es así por default, no, que es lo que hay que hacer siempre. Entonces yo siempre me formé y crecí con esa idea de que la alta cocina y los restaurantes de menú degustación eran Batman y el Robin siempre era el vino. Entonces nunca lo cuestioné. Dije ya, el vino siempre tiene que ir. El día que yo haga un restaurante, que cree mi primer restaurante, obviamente voy a buscar el acompañante bebestible en el vino. Después cuando volví a Chile por primera vez dije, bueno, si en algún momento se da la oportunidad de hacer un restaurante acá en Chile, pues creo que ya tengo harto camino ganado en el tema del vino porque estamos en un país con muy buen vino también y donde la gente consume mucho vino. Entonces no hay que, me ahorro toda esa pega que a lo mejor tiene que hacer un colombiano en buscar buen vino y después hacerle entender al cliente lo que es un buen vino también. Acá no hay que hacerlo mucho, la gente lo conoce, es fácil conseguirlo a buen precio y la gente lo va a pedir siempre y lo va a valorar también y lo va a disfrutar. Pero después, cuando hice este viaje a China y empecé a conocer el mundo del té, empecé a conocer la historia del té y el proceso del té también. Y la historia la empecé a conocer porque el té me empezó a dar mucha curiosidad. Es decir, ¿por qué una hojita que se ve tan plana, con tan poco sabor, puede llegar a tener tanta versatilidad, tanta profundidad y tanta variedad de sabores también, y olores, y todo, perfumes, todo? Y dije, bueno, voy a empezar a investigar la historia del té, para entenderlo un poquito. Había muchos procesos después en el té que iba descubriendo yo, fermentaciones, añejamientos prolongados. Hay un té que se hace, bueno, este té que probamos ahora, se hace hay un bichito que lo muerde la hoja del té. Y la planta, en una especie de mecanismo de defensa, suelta una sustancia y esa sustancia se queda en la planta, se seca después y el té cuando lo cosechan lo procesan con esta sustancia seca y le termina dando ese sabor, esas notas como a naranja, como a flores también. Entonces yo cuando conocía esos procesos, yo decía, pero ¿a quién se le ocurrió esto? ¿Cómo lo descubrieron? Que no sé qué. Y ahí empezaba a ver que obviamente en la historia del té es la bebida más antigua del mundo y hay un ensayo y error de muchos siglos, muchos siglos, demasiado. Más que el whisky, más que el café, más que cualquier otra bebida. O sea, antes que la gente tomara té, lo único que la gente tomaba era agua. Imagínate. Entonces, bueno, ahí entiendes un poquito por qué hay tantos procesos tan específicos y tan locos también. Y después, al entender el proceso general del té, empecé a ver muchas similitudes con el vino. El té lo haces con una sola planta que va teniendo varietales. Esos varietales dependen de las condiciones del suelo, del clima, condiciones climáticas, de muchas cosas. Igual que la vid, igual que la uva. Los varietales son las cepas en la uva, básicamente. Y después cuando haces vino, el vino tiene procesos de fermentación, tiene procesos de añejamiento también. Y esos procesos también los tiene el té. Entonces el producto final en el vino es la uva que elegiste para hacer el vino con procesos intermedios en donde generaste alcohol, pero no hay nada más entre medio. Y el té es lo mismo. El té, en el vino usas levadura para transformar el azúcar en alcohol y en el té, a través de la oxidación,
consigues que aparezcan algunos agentes externos como eh, algunas levaduras, algunos hongos también que aparecen. Y eso va transformando el té también, la hoja del té. Pero el producto final del té, desde un té blanco que tiene 6 días, 7 días de producción solamente desde que lo cosechas, hasta un té oscuro, un pu'er, por ejemplo, chino, que puede llegar a tener 80 años de proceso, de fermentación y de añejamiento. El resultado final es un líquido que es solamente la hoja del té, con distintos procesos. Y en ese sorbito, en ese líquido, puedes sentir muchas cosas, taninos, notas, grados de acidez, etc. Igual que en el vino. Entonces yo dije, pucha, es muy parecido el mundo del té con el vino. La única diferencia es que en uno hay alcohol y en el otro no. Pero creo que si la formación como cocinero, mi formación como cocinero ha sido siempre en restaurantes donde el vino es el acompañante por default, y el día que llega una persona que no puede beber alcohol, la oferta analcohólica no está al mismo nivel que el vino, porque te meten muchos jugos, fermentos, azúcares, acidez, kombuchas, cosas así, que al final te terminan dejando súper pesado el estómago, aparte de toda la comida que te dan en un menú de degustación. Ahí yo dije, pucha, creo que el té es el equivalente analcohólico perfecto para un maridaje de esta experiencia. Porque pruebas lo mismo o tienes la misma sensación, quitando el alcohol obviamente, que al momento de probar los vinos. En un maridaje de vino pruebas tantas cepas distintas, procesos también. Vas de un blanco seco, un blanco frutal, un blanco con barrica, un naranjo, un tinto ligero, un tinto con barrica fuerte, un fortificado. Y los tés van igual, vas desde un blanco, de lo más suave, un verde chino, un verde japonés. Pues pasas al mundo de los tés oolongs, que hay oolong con baja oxidación, media oxidación, alta oxidación, tostados también. Después pasas a los tés negros y así vas haciendo ese mismo camino. Entonces, esa fue la gran razón por la que yo dije, hacer un restaurante con tés tiene mucho sentido porque con toda la formación que yo he tenido de cocinero, en el que siempre he trabajado en un restaurante que tiene la figura del sommelier y que le da tanta importancia al vino, ese trabajo profesional que el sommelier hace con los vinos, se puede hacer con el té, sin ningún problema. Y así le ofreces algo al cliente que no puede beber alcohol, mucho más interesante que un maridaje de jugos, de fermentos, con niveles altos de azúcar, con niveles altos de acidez, que al final un maridaje de té, y es lo que vive todo el cliente que viene a Yumcha, es un maridaje que contrarresta a la cantidad de comida que se ingesta en un menú de degustación. Hace que termines el menú mucho más relajado, tranquilo. Maridaje de vinos es rico, pero no es algo que te ayude a llevar la comida. Es otra piedra encima. Te hace terminar más pesado también. Y un maridaje de fermentos, de jugos, cosas así también. Pues el nivel de azúcar ingerida, la acidez generada en un fermento como un aguamiel, una hidromiel, perdón, o cosas así, que se usan mucho en los maridajes analcohólicos hoy en día. Son ricas en boca, son fresquitas, pero después cuando terminas de comer, llegas a la casa y empieza a haber una fiesta en tu estómago por la reacción de los fermentos, ya una reacción tardía que te cae pesado al final. Entonces el té tiene esa ventaja también. Pues. Y lo que hemos hecho en Yumcha es mezclar los dos mundos. Entender que estamos en un país de vino y hay que mostrarlo siempre. Y hay que buscar cuál es el vino que mejor habla con la cocina que hacemos. Y mostrar el té también, que es lo principal, pero no es lo obligatorio también. Yo le dejo muy claro a la gente que aquí este es un restaurante de tés, pero si no quiere té, lo va a pasar increíble igual. No depende del té para que la experiencia sea sobresaliente. Entonces hay de todo. Nosotros por eso tenemos una oferta amplia de maridajes para que la gente elija lo que mejor piensa que va a acompañar su comida. Tenemos nuestro maridaje de tés completo, que es el que siempre recomendamos. Después tenemos un maridaje solamente de vinos, mostrando la gran diversidad
y calidad de vinos que hay en Chile. Eh, Estamos prontos a sacar un maridaje solamente de saques, que es la bebida alcohólica que mejor va con nuestra cocina. Y después tenemos los dos maridajes más populares, que son los mixtos, que es lo que más pide la gente, que es un mixto de té y vino, mitad té, mitad vinos, y otro mixto de té y sakes, que es mitad té y mitad sakes japoneses. Y esos son los más populares porque la gente igual quiere probar un poco de todo. Quiere conocer el té, pero también quiere un poquito de alcohol en su comida, no tanto para que no terminara así. Entonces esos son los más balanceados y por ende los más populares también porque te muestran un poquito de... Para finalizar, ¿qué consejo le daría a las nuevas generaciones, a los nuevos jóvenes cocineros que admiran tu trabajo? Pucha, no sé, o sea, al final yo creo que la gente es libre siempre de seguir el camino que uno piense seguir y tampoco yo soy quien para darle un consejo a alguien como para tener, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que tienes que seguir. Yo lo que puedo hablar es en base a mi experiencia, a mi camino, que a mí me ha servido y a veces cuando he traspasado esa información a otra gente que viene detrás, a la gente le hace sentido le ha tomado algunas cosas y también le funcionan también. Pero basado en mi experiencia personal, yo aconsejo que primero no se queden con lo que aprenden en el instituto o la universidad. Es una buena base, pero no es el mantra, sobre todo en la cocina. La cocina, yo creo que realmente empiezas a aprender cuando entras por primera vez a una cocina real. Y podrás haber aprendido mucho en tu carrera, podrás haber sido un alumno bueno, excelente, pero eso no te garantiza que en una cocina vas a ser bueno también. En la cocina, cuando empiezas a trabajar en una cocina por primera vez, empiezas borrón y cuenta nueva completamente. Y da igual quién seas, y da igual dónde hayas estudiado, da igual. En la cocina dependes completamente de lo que hagas, de tu hambre y de tu disciplina y de tu constancia. Y eso va a hacer que el día de mañana, si sigues ese camino, puedas trabajar donde tú quieras. Porque nadie en cocina, bueno, excepto los hoteles, pero el resto, nadie te pide un currículum. O te lo pedirán, pero no se basarán en eso para tomar una decisión. Y pidiendo el currículum también, obviamente, da igual. O sea, más que pedir un currículum, yo lo que te puedo asegurar es que a la gran mayoría de chefs y restauranteros, al momento de mirar el currículum, les da igual si estudiaste o no estudiaste en un instituto o en una universidad. Le da igual si tienes o no tienes un diploma. Lo importante es ver cómo trabajas, qué tipo de profesional eres, qué tipo de persona eres también, que es muy importante para un ambiente de trabajo, y cómo te mueves, básicamente. Y eso no te lo da un instituto, lamentablemente. Entonces, por eso yo les digo, a la gente les recomiendo que sigan un camino formativo en restaurantes, en práctica profesional directamente. Que quien quiera crecer y que tenga grandes aspiraciones, no le tenga miedo al trabajo gratis. Creo que es la mejor forma al inicio de avanzar rápido. Obviamente no todo el mundo puede hacerlo, pero tampoco el trabajar gratis está destinado a gente que tenga buena situación económica. Yo personalmente lo que hice muchas veces fue parar ese camino formativo en restaurantes de alta exigencia para conseguir trabajos ya con un currículum un poquito más abultado, conseguir trabajos con buena paga y durante un tiempo juntar dinero para después decir, ya, tengo dinero en la cuenta, me puedo ir a trabajar gratis a otro excelente restaurante 3 meses. Entonces es como un equilibrio que puedes ir haciendo también en tu carrera, pero que no tengan miedo a trabajar gratis porque es la mejor forma, para mí es de las mejores formas de aprender en lugares de excelencia, porque no te van a exigir tanto como a alguien que sí le pagan. Tienes más libertad también de decir, como te lo dije al principio, de decir, ya, yo quiero estar 3 meses acá, pero si se puede, por favor, pónganme 1 mes en cada estación para poder ver todo, aprender todo también. Y después tienes una fecha de salida, en el que dices, ya, hasta aquí llegué, listo. Ahora, con todo este conocimiento que tuve en estos meses,
en qué nivel me deja y qué puedo hacer ahora, qué puedo aspirar. ¿Puedo ir a un nivel más, a un restaurante todavía de más alta exigencia? ¿O puedo ir a un proyecto ya como jefe de cocina, ¿cachai? Como no sé qué. Y ¿qué más le puedo recomendar? Pucha curiosidad, obviamente, siempre. Nadie te va a regalar nada en la cocina. Nadie, no va a llegar ningún compañero de trabajo, ningún chef. No digo que no lo haya, hay, y es bueno que haya, pero el default es que no va a llegar nadie a decirte qué quieres aprender hoy, o en qué te gustaría mejorar, o toma este libro de cocina y échale un ojo a esta receta o a este capítulo que no sé qué. Nadie va a llegar con eso. Entonces tú lo tienes que hacer por iniciativa propia. Tú tienes que, si quieres aprender a filetear pescados, tienes que acercarte al chef o acercarte al cocinero encargado de los pescados, hincharle las pelotas y decirle, quiero aprender, déjame filetear un pescado, déjame echar a perder un pescado, que no sé qué, y al siguiente día, déjame mejorar, déjame ayudarte más, hasta que, sin darte cuenta, en un momento ya dominas la técnica y el cocinero te deja la responsabilidad de ti, y tú lo haces ya. Pum, pum, pum. Lo mismo en pastelería, lo mismo en los fuegos, lo mismo en todo. Tú tienes que acercarte y tú tienes que expresarle ese deseo de aprender al superior. Eh, y si el superior es amigable, por así decirlo, te va a dar la oportunidad y hay que aprovecharla. Y si el superior no es competitivo o no es abierto o no sabe delegar o no confía en ti, te va a cerrar la puerta al principio, pero ahí hay que hinchar las pelotas, tú tienes que estar detrás de él diciéndole, no, pero ya, déjame hacerlo, dame una oportunidad, que no sé qué. Y en el momento que se abra, ¡pum!, aprovecharla. No. Y después seguir aprendiendo siempre, o sea, las jornadas de trabajo son duras, pero depende de cuánto quieras avanzar y seguir. Puta, es que invertir en conocimiento también, que se compren libros de cocina, que después en la noche, después de un servicio fuerte, lleguen a la casa y antes de dormirse lean un poquito, ¿cachai? Que vean videos de YouTube de gente que está haciendo otras cosas interesantes en otra parte del mundo, que investiguen procesos, que si tienen una responsabilidad nueva en la cocina y no lo dominan bien, aparte de preguntar todo a los superiores y al equipo, que también vuelvan en la noche a la casa y por su cuenta busquen cómo mejorar esa técnica y ese proceso para que al siguiente día no solamente lo puedan hacer mejor, sino que vuelvan también con conocimiento que pueden aportarle a sus superiores y al restaurante en general. Oye, yo vi esto en tal lado, mira, lo hacen así. Y a lo mejor el superior nunca lo vio, entonces dicen, ah, mira, qué interesante, a ver, ya probémoslo, a ver cómo funciona. Y así se va generando una comunión también de conocimiento y de crecimiento dentro del equipo de trabajo. Pero eso depende de la iniciativa del mismo cocinero, porque como te repito, nadie o muy poca gente va a llegar y te va a decir, ya Juanito, ¿qué quieres, a dónde te quieres dirigir en cocina el día de mañana? ¿Qué te gustaría ver? ¿Qué te gustaría aprender? ¿En qué te gustaría especializarte? ¿Qué es lo que más te llama la atención? No, nadie. El chef va a llegar y te va a decir, estas son tus responsabilidades, este es el trabajo que hay que hacer, lo que hay que sacar, esta es la exigencia, estos son los estándares, etcétera, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias, chef. Y con la Tapia. A tu próximo episodio. Chao, chao.